Sean todos bienvenidos a esta tercera etapa de la segunda edición de Polo Interpares, que en esta edición tenemos el tema Promoviendo la Difusión, Investigación y Publicación, Impulsando la Ciencia. Agradecemos la asistencia de los que están aquí presencial y también a todos que nos acompañan de los diferentes centros de investigación, unidades académicas y también que nos acompañan por las redes sociales de diferentes partes del mundo. Tengo el gusto de presentar ahorita el doctor Eustácio Galileu Escobedo González, quien va a estar dando la conferencia El papel de los monócitos y macrográficos en la obesidad y diabetes. El doctor Eustácio Galileu viene de la Facultad de Medicina de la UNAM, Hospital General de México, Dr. Eduardo Liceaga, y su campo de conocimiento es la fisiología, inmunología y enfermedades infecciosas. También sus líneas de investigación es el diseño de métodos de diagnóstico temprano y pronóstico para la detección de enfermedades metabólicas y hepáticas, también el estudio de la interrelación inmunometabólica en COVID-19 severo, también el estudio del papel de los monócitos y macrógrafos en la resistencia a la insulina, a la diabetes mellitus tipo 2 y la enfermedad del hígado graso no alcohólico. También estudia la investigación clínica, microbiota intestinal, también enfermedades crónicas y también tiene investigación acerca de la participación de la respuesta inflamatoria sistémica en el desarrollo de enfermedades cardiometabólicas. Le pido un aplauso a quien cedo la palabra, al doctor Eustácio Galileu Escobedo González. Doctor, bienvenido, muchas gracias. Buen día a todas y todos. Muchas gracias por la amable presentación. Como se habrán dado cuenta, el campo de la investigación científica es muy amplio para mí y mi gusto también es muy amplio, pero podríamos decir que se centra siempre en los agentes etiopatogénicos que nos llevan al desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles, que son por mucho las enfermedades de mayor morbimortalidad en nuestro país y alrededor del mundo. Por eso yo, cuando la doctora Ana Lilia me invitó a dar esta plática, yo inmediatamente dije que sí, porque además tengo muchos colaboradores aquí de la parte de ingeniería. Después les voy a comentar cómo el doctor David Kersenovich, que es el actual secretario de Salud, siempre ha fomentado la vinculación. Siempre nos decía, salgan del campo de la medicina, del campo de la fisiología, hablen con matemáticos, hablen con ingenieros, contamínense con los estadistas, porque con base en eso, el panorama que van a tener ustedes va a ser más amplio y el entendimiento de la enfermedad va a ser más integral. Entonces, por eso nosotros desde los hospitales y los institutos nacionales de salud celebramos que el doctor Kersenovich haya llegado a la Secretaría de Salud, porque estoy seguro que le va a dar un enfoque multidisciplinario a la atención a la salud en el país, que es un campo prioritario. Yo me voy a centrar en hablarles un poco de una paradoja, como dice el título, y voy a tratar de darle el enfoque también de cómo se construye, porque entiendo que parte del foro por Interpares, a quien agradezco a los organizadores también, incluyendo a la doctora Ana Lilia por invitarme, cómo se construye una línea de investigación científica. También cómo se hace para plantear los experimentos que llevan a conclusiones que generalmente llevan a nuevas preguntas y a nuevos experimentos y a nuevas conclusiones y así. Entonces, en primer lugar, les voy a hablar, les decía, de una paradoja, y me quiero disculpar por el término peyorativo de poner obeso sano, ¿sí? Es más correcto decir persona con obesidad, que es aparentemente sana, ¿sí? ¿Y cuál sería el papel de la metainflamación? Y voy a describir qué es cada una de estas cosas. Como ustedes saben, la obesidad es por mucho una de las peores pandemias
que estamos enfrentando en los últimos años. Cuando hablamos de pandemia, a todos nos dan ganas de usar cubrebocas en ese momento, ¿cierto? Porque nos acordamos la del COVID-19. Pero la obesidad también es una pandemia, solo que más silenciosa, ¿sí? La tasa de letalidad es más crónica, pero es muy alta, ¿sí? Y como no causa enfermedad, digamos, de manera aguda, como en el caso de COVID-19, que se resuelve en 2 o 3 semanas, o en el hospital o en casa, no le damos mucha importancia, pero es una enfermedad muy importante, altamente prevalente, y es el principal factor de riesgo modificable para el desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles, como vamos a ver a continuación. Ustedes pueden ver que en algo sí teníamos que ser de los primeros lugares a nivel mundial, y esta lamentablemente no es la tabla de cómo quedó el Mundial ni la Copa América, sino que nosotros, solo detrás de los Estados Unidos, somos el segundo país con mayor cantidad de adultos con obesidad, y somos el primer país a nivel mundial con mayor cantidad de niños y niñas, adolescentes con obesidad. ¿Qué significa eso? Significa una bomba de tiempo, ¿sí? ¿Qué significa? Nosotros en el hospital lo podemos ver. Significa un gasto muy importante en la atención a los padecimientos crónicos en estos pacientes. Entonces, si nosotros no empezamos a cambiar hábitos y no entendemos cómo se generan estas patologías, va a ser muy difícil que podamos contrarrestar el efecto nocivo que tienen las mismas. Entonces, esto es parte de lo que yo les decía. Y entonces, también de manera muy importante, esto es lo que les he mencionado, hay poco más de 2 millones de adultos en nuestro país que tienen obesidad mórbida, que es el grado máximo, el grado 3 de obesidad, ¿sí? Y entonces nosotros siempre hemos estudiado la obesidad desde distintos puntos de vista, que sean sencillos, que se puedan aplicar en consultorios, que puedan hacerse en consultorios en poblaciones alejadas, en la ciudad, y que puedan homologar nuestras observaciones que hacemos en los pacientes. La principal medida para la obesidad es el índice de masa corporal, que no es más que una relación entre la cantidad, entre la masa de un individuo, medida en kilogramos, y la superficie corporal, medida en metros cuadrados, es decir, la estatura del individuo elevado al cuadrado. De ahí se obtiene el índice de masa corporal, y entonces nosotros tenemos, vamos a decir, las categorías, que son 5 categorías aquí, más una que podríamos denominarla como desnutrición, ¿sí? Están las personas que tienen desnutrición y tienen un índice de masa corporal por debajo de 18.5, después los sujetos eutróficos, los que tienen sobrepeso, obesidad, vamos a decir obesidad obesidad grado 1, grado 2 y grado 3, ¿sí? Obesidad mórbida. Entonces, como yo les estoy diciendo, hay varias formas de medir la obesidad. La otra manera es el perímetro de la cintura, que no es otra cosa más que tomar una cinta métrica y medir el perímetro de la cintura debajo del último par intercostal y arriba de la cresta ilíaca. Y entonces, las mujeres deben de tener un perímetro de cintura menor a 88 centímetros y los hombres 102. Esto ha variado a 80 y a 90, varía constantemente, pero son buenas medidas, esta particularmente de la cantidad de grasa abdominal que se asocia con el desarrollo de enfermedades como diabetes tipo 2, ¿sí? Y entonces nosotros hemos escuchado lo que les decía. Ahora para México se considera 80 y 90, que es todavía más estricto, y tenemos que tratar de observar que tengamos el perímetro de cintura en esos niveles. Cuando nosotros vamos a las encuestas nacionales de salud, nosotros vemos que la persona con obesidad tiene un riesgo muy alto de desarrollar distintos tipos de enfermedades: diabetes tipo 2, insuficiencia renal crónica, enfermedades, distintos tipos de cáncer, ¿sí? No se diga también la enfermedad coronaria isquémica. Hay diversos tipos de enfermedades que se aumentan. Sin embargo,
Cuando vemos con un enfoque un poquito más integral, nosotros podemos ver que la obesidad está asociada al desarrollo de todavía un número más alto de enfermedades, como por ejemplo infertilidad. Ya dijimos problemas cardiovasculares, como la aterosclerosis, como los eventos vasculares cerebrales también. Ya dijimos los cánceres, la diabetes tipo 2, la hipertensión arterial sistémica, que es de verdad un problema a nivel nacional, e inclusive la enfermedad del hígado graso no alcohólico, que dentro de los próximos 20 o 25 años va a ser la primera causa de hepatopatía crónica en nuestro país y a nivel mundial, desplazando la hepatitis C y desplazándola por los análisis que se hacen y hepatitis B también con las vacunas que se tienen. Pero hay nuevos agentes etiopatológicos que van emergiendo, como les menciono. Aquí hablamos de la dieta. ¿Qué dieta tenemos? ¿Sí? Que no es rica, digamos, en ensaladas verdes, en agua, sino que tenemos alimentos ultraprocesados, que comemos a veces, digamos, muchos productos derivados de animales también, tomamos poca agua, etcétera, y eso incide directamente en la cantidad de grasa hepática que podemos acumular. Pero ¿qué pasa si yo les diría qué es lo que hace la investigación científica? Lo primero es que un investigador científico siempre busca preguntas, aún en los aspectos que se supone están más que consolidados. Si yo les digo, ¿cuántos de ustedes, levanten la mano, cuántos de ustedes creen la relación entre la obesidad y el desarrollo de estas enfermedades? Si yo les digo, levanten la mano, ¿cuántos se atreven a levantar la mano? La relación entre una persona que tiene obesidad se va a enfermar de alguna de estas cosas en algún momento. ¿Sí? Digamos que, vamos a decir 50%, ¿sí? Y si yo les dijera que no es del todo cierto, sino que hay otros factores que estamos empezando a entender y que contribuyen en que una persona con obesidad genere alguna de estas enfermedades y otra no, y que hay que mirar a esos factores porque hay que ver a un concepto que se llama ahora como medicina personalizada. El ambiente en el que, digamos, la gestación de mi madre cuando ella estaba embarazada conmigo, ¿sí? Fueron condiciones muy particulares que no se sabe cómo me afectaron genéticamente, epigenéticamente y así todos, ¿sí? Entonces, la nutrición que yo tuve cuando era niño, cuando fui adolescente, cuando fui adulto, el estrés al que estoy sometido, todo eso hace características muy particulares en cada uno de nosotros para desarrollar este tipo de enfermedades crónicas no transmisibles. Y entonces hay otros factores que hacen que exista un fenómeno que se conoce como obesidad metabólicamente saludable, ¿sí? Es decir, personas que tienen obesidad pero no desarrollan las enfermedades que acabamos de mencionar. Y eso se conoce como la paradoja de la persona con obesidad que es saludable, ¿sí? El primero en señalar esto fue el doctor Matthias Blumer en los Países Bajos, y entonces ellos empezaron a acuñar los términos, él es el doctor Matthias Blumer, y empezaron a acuñar este término de metabólicamente saludable versus no saludable, atacando el concepto de que la obesidad es el principal factor desencadenante de esas enfermedades. Ojo, no quiere decir que no cuidemos nuestro peso, no cuidemos nuestra alimentación, no significa eso. Significa que si nosotros, además de obesidad, tenemos los factores que vamos a discutir, tenemos mayor riesgo, ¿sí? Y que no solo hay que atacar el perímetro de cintura o el índice de masa corporal para disminuir el riesgo. Y entonces, ¿qué pasaría si yo les dijera que aquí el mismo doctor Blumer, cuando analizó al 100% de sujetos, todos tenían obesidad, como se puede ver aquí? Aquí es la prevalencia medida en porcentaje,
y lo midió en sujetos que los dos tenían obesidad, pero la barra negra representa alrededor del 80% que eran sensibles a la insulina. Es decir, que la insulina hacía su papel de hacer que las células del músculo esquelético, del hígado y del tejido adiposo ingresen la glucosa. ¿De acuerdo? En casi el 80% de estos sujetos funcionan de manera normal y alrededor del 10 al 25% de los sujetos con obesidad tienen resistencia a la insulina. Entonces, no tenemos que enfocarnos en todos los sujetos con obesidad, sino en aquellos que tienen resistencia a la insulina. ¿Por qué? Porque ellos van a forzar a su páncreas a producir insulina para contrarrestar esta resistencia, y eso va a hacer que se agoten las células pancreáticas, que después haya apoptosis de las células beta del páncreas, y ese paciente es el que va a debutar con diabetes en 10 años o en 15 años y va a necesitar insulina exógena para poder disminuir los niveles de glicemia. ¿De acuerdo? Además, si nosotros vemos, por ejemplo, esto es de manera muy breve lo voy a comentar, estos son curvas de sobrevida que se hacen y se hicieron en 3 tipos de sujetos en los que tuvieron un evento cardiovascular, como un infarto, y midieron la sobrevida hasta 60 meses y los estratificaron con base en el índice de masa corporal, ¿sí? Los que están más pegados hacia el centro son los que sobreviven menos, mientras que los que están más alejados sobreviven más. Y aquí se cumple un poco lo que decían las abuelitas, ¿se acuerdan? O sea, si uno estaba cachetón y rosadito, sobrevivía más, pero en cambio los flaquitos sobrevivían menos, ¿sí? Eso es en síntesis lo que dice ese gráfico. Hay muchos factores también que hay que considerar, ¿sí? Sobre todo en la nutrición que deben de tener estos pacientes después de un evento cardiovascular agudo. Pero pone el foco, no porque sea delgado, no vamos a estudiarlo a él. No porque tenga obesidad es el único que tiene riesgo, no. Hay que individualizar cada paciente, cada persona, para ver cuáles son sus factores de riesgo para mortalidad en este caso. Y de esta manera se puede ver que a mayor índice de masa corporal la tasa de sobrevivencia es mayor. Entonces, nosotros mismos hicimos un estudio en el Hospital General hace algunos años y estudiamos una cohorte de alrededor de 102 pacientes. Todos tenían, miren el índice de masa corporal, 47 y 46. Es decir, tenían todos obesidad mórbida. Ojo, sin embargo, casi un cuarto de ellos no tenía hígado graso, mientras que el resto sí tenía hígado graso. Y estamos hablando de gente que tiene el grado máximo de obesidad y no todos tenían hígado graso. Entonces, podemos decir que solo 1 de cada 3 con obesidad mórbida, no presenta hígado graso. Y entonces, evaluado como tasa de sobrevivencia después de un evento cardiovascular agudo, como hígado graso, como resistencia a la insulina, no todos los sujetos con obesidad tienen el mismo nivel de riesgo cardiometabólico, es decir, de desarrollar enfermedades cardiovasculares y metabólicas. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo primero. Y si no es la obesidad, ¿cuál es la diferencia entre ambos? Porque ambos tienen obesidad y mórbida. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? ¿Sí? Y esto nos llevó a desarrollar una línea de investigación que todavía seguimos trabajando desde distintos ángulos, inclusive aquí colaborando con ingenieros como el doctor José Manuel de la Rosa Vázquez, que está aquí, que trabaja en la ENSIME, y más adelante voy a detallar en qué ha consistido ese trabajo. Y entonces esta relación que parece lógica se va complicando, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque no parece directa, sino parece que hay otros factores que podrían contribuir a que unos desarrollen esta enfermedad y otros no.
Y esos factores en los que estamos interesados en mi laboratorio es en la metainflamación. La metainflamación hay que partir para definirla. La obesidad es un estado de inflamación sistémica. Esto, cuando nosotros empezamos a trabajar hace 10 años en este campo, todos nuestros papers nos los rechazaban porque decían que no hay como tal una inflamación sistémica porque eso se llama sepsis, ¿sí? Y es potencialmente mortal. Entonces, una inflamación sistémica que es de grado bajo. ¿Qué es decir de grado bajo? Que es subumbral. Es decir, ustedes cuando van a un laboratorio y se hacen unas pruebas de laboratorio y se hacen proteína C reactiva, no ultrasensible, sino proteína C reactiva, y entonces le salen el estudio con un asterisco, ¿sí? Y en lugar del límite, vamos a decir que el límite sea 9, le sale 9.5. No, es subumbral, no hay ningún problema, ¿no? Eso es inflamación sistémica. No se traduce inmediatamente en una respuesta inflamatoria, en una tormenta de citocinas, rescatando el ejemplo del COVID-19, pero sí hace que el motor inflamatorio de nuestro cuerpo esté hiperactivado en comparación con otro que no lo tiene, ¿sí? Además, ¿cómo se caracteriza la inflamación sistémica? Porque hay aumento en los niveles circulantes de factores solubles, citocinas, quimiosinas, proteínas de fase aguda, porque hay aumento de la infiltración de células inflamatorias a tejidos periféricos. Nosotros en circulación tenemos neutrófilos, basófilos, eosinófilos, monocitos y linfocitos. Si en torrente circulatorio tenemos factores inflamatorios que se derivan de la dieta, de la microbiota, de las citocinas, de las inmunoglobulinas, esas células van a entrar en un estado de semiactivación y después se van a infiltrar a los tejidos periféricos como el hígado, como el corazón, como el tejido adiposo, como el páncreas, etcétera, ¿sí? Y ahí van a empezar a producir más factores inflamatorios que van a perpetuar esta cascada. Además, la metainflamación es diferente a la inflamación clásica porque no presenta en ese momento alteración estructural del tejido ni pérdida de la función. Por ejemplo, en el caso del COVID-19, la tormenta de citocinas lleva a una neutrofilia a nivel pulmonar que destruye el tejido pulmonar, ¿sí? Y entonces ahí viene pérdida de la arquitectura y de la función del órgano. La metainflamación es silenciosa, no es en términos agudos. Y además tiene una asociación a nivel metabólico, por eso se llama metainflamación, ¿sí? No tiene nada que ver los químicos. En alguna plática algún químico me dijo si era por la posición orto, meta, para, no tiene nada que ver con eso, es por la relación entre metabolismo e inflamación que se acuñó el término de metainflamación. Y entonces, pues está asociado con la obesidad y con el desarrollo de estas enfermedades que creíamos únicamente exclusivas de la obesidad. Con esta concepción nosotros hicimos un estudio en el Hospital General de México en los pacientes con obesidad mórbida que se someten a cirugía, a una cirugía para reducción de peso, ¿de acuerdo? Hay distintos métodos para reducir el peso y uno de estos métodos pues es quirúrgico, ¿sí? Un bypass gástrico, la técnica es en Yederux, que no voy a detenerme en eso. Lo importante es que nosotros hicimos un estudio de seguimiento a 3, 6, 1 año y 2 años y nosotros tomamos de esta corte muestras tanto de tejido adiposo como de hígado, como de sangre, para poder estudiar la respuesta de estos pacientes y las características. Todos tenían obesidad mórbida y queríamos ver si lo de la metainflamación, si la hipótesis de la metainflamación era verdadera o no. Entonces nosotros reunimos una N total de 278 pacientes y ustedes pueden ver esto que enseñan, que ustedes van a su clase de estadística y el profesor les va a decir, ok, ¿qué es esto? El promedio, profesor. ¿Y esto qué es? Ah, el desvío estándar, profesor. Muy bien, tiene 10. Y el investigador lo que dice es, ok, pero el desvío estándar me representa, el promedio me representa que unos sujetos
¿verdad? Están aquí y el desvío estándar me dice que unos sujetos se salen de ahí y otros sujetos se salen, pero de ahí también, ¿de acuerdo? Y si nosotros tenemos la capacidad de preguntar, de hacer preguntas en lo que aparentemente es un promedio y un desvío estándar, vamos a encontrar cosas interesantes. Vean aquí, por ejemplo, resistencia a la insulina medida como el HOMA, ¿sí? En promedio 7.68, más o menos. El profesor más duro le va a decir, uy, su desvío es muy amplio. No, sí es muy amplio, pero lo que dice es que hay unos sujetos, que están alrededor de 3, es decir, que son sensibles a la insulina, y hay otros sujetos que se van hasta por arriba de 10, y esos son más resistentes a la insulina, y considerar a toda la población como 7.68 es un error. ¿De acuerdo? Entonces hay que hacer subgrupos de esto que aparentemente aprendimos con el promedio y el desvío estándar. Yo les dije que la contaminación con matemáticos y estadistas a uno le abre el panorama en ese sentido, ¿sí? Y entonces así van a poder ver distintos parámetros en los que el desvío estándar nos está indicando algo. Hay unos sujetos que están en el promedio, otros que se salen a la derecha mía y otros a la izquierda mía. Entonces ahí hay diferencias importantes. Entonces nosotros lo que hicimos fue un estudio para medir qué tanto los factores de inflamación nos podrían, ya no es la obesidad, nos podrían decir quién tiene hígado graso o no. La manera de saber quién tiene hígado graso o no es a través de una biopsia hepática, y eso es un procedimiento altamente invasivo, riesgoso, ¿sí? Y que cada vez se está dejando de hacer. Los patólogos necesitan para establecerlo, pero la tendencia es a que haya medidas no invasivas, ¿sí? De imagen, y ya les voy a comentar más adelante. Entonces, estas son las enzimas hepáticas. Cuando ustedes vayan a una clase de fisiología hepática, les van a decir, las enzimas hepáticas, son las enzimas que están dentro de los hepatocitos, y cuando los hepatocitos se rompen se liberan al torrente circulatorio. Eso pasa normalmente, por ejemplo, después de una boda muy alocada y todo, esas enzimas se disparan, ¿sí? En el torrente circulatorio, y después disminuyen y se recuperan aproximadamente estos niveles en donde no hay diferencias. Esta tabla está en las enzimas hepáticas y aquí están los distintos niveles de severidad de hígado graso. Los que no tenían hígado graso, inicial, moderado y muy severo, ¿de acuerdo? Y van a poder ver que no hay diferencias en los niveles de enzimas hepáticas en ninguno de estos sujetos. Es decir, si ellos van y le mandan que le dicen que vaya a un laboratorio para que se hagan enzimas hepáticas, le van a salir y le van a decir, no, usted no tiene hígado graso porque no hay alteración en ninguna prueba de funcionamiento hepático. Y entonces nosotros medimos en circulación en estos sujetos los niveles de factor de necrosis tumoral alfa, que es una citocina inflamatoria por excelencia, ¿sí? Es un marcador de inflamación a nivel sistémico y local. Y ustedes pueden ver que a medida que el nivel, estos son los que no tienen hígado graso, inicial, moderado y severo, a medida que aumenta el grado de severidad de hígado graso, aumentan los niveles del factor de necrosis tumoral alfa. Y una historia muy semejante, salvo en el grupo de moderados que tiene una dispersión muy alta, ocurre con el caso de interleucina 10. Interleucina 10 es una citocina antiinflamatoria o con propiedades antiinflamatorias. De hecho, las dos siempre hacen un juego de equilibrio, para poder contrarrestar la interleucina 10 los efectos muy deleterios del factor de necrosis tumoral alfa. Y entonces vimos que efectivamente los factores inmunológicos, las citocinas inflamatorias y antiinflamatorias eran diferentes, y aún mejor que las enzimas hepáticas diferenciaban a los pacientes que tenían hígado graso de manera severa en comparación con los que no lo tenían. Y después vimos, no los quiero enredar mucho con estos gráficos, pero aquí volvimos a medir en los mismos sujetos,
son sujetos diferentes, pero es la misma organización. Y medimos el nivel de hígado graso también, inicial, moderado y severo, para las pruebas de funcionamiento hepático, aminotransferasa, aspartato aminotransferasa, gamma-glutamiltranseptidasa, fosfatasa alcalina, bilirrubina total. Estas son, vean cómo se comportan aquí, muy semejante. Y vean lo que pasa con otra citocina proinflamatoria, la interleucina 1 beta. Miren aquí cómo se ve, cómo van subiendo los niveles circulantes de esta citocina conforme va subiendo el nivel de severidad de esteatosis hepática. Entonces hay otros marcadores que nos permiten evaluar de mejor manera el grado de la cantidad de grasa que una persona podría tener en el hígado sin necesariamente hacerle una biopsia hepática. Y sería una medida para monitorearlo por mes, cada 3 meses, luego cada 6 meses, luego cada año, ¿sí? Para ver el riesgo que esto representa para que después desarrolle esteatohepatitis, fibrosis hepática, cirrosis y hepatocarcinoma celular, es decir, cáncer en el hígado, ¿sí? Porque el hígado graso lo que produce es eso, ¿sí? Entonces, después van a ver que así aparecen. Karina Suárez Álvarez fue una alumna que hizo el doctorado, de las primeras alumnas que tuve, ¿sí? En el laboratorio, y ella se preguntaba qué hacía otra citocina inflamatoria que es la interleucina 12. Y en resumen ella encontró, miren, aquí están los niveles de TNF-alfa que midió en sujetos con obesidad que eran saludables y aquellos que tenían síndrome metabólico, ¿sí? Y vean cómo aumentan los niveles de TNF-alfa, pero vean lo que ocurre cuando medía la interleucina 12, la diferencia era todavía más obvia, ¿sí? Y aún así, el 25% de los sujetos, que esto representa este gráfico de caja y bigotes, este mínimo representa el 25%, no podríamos distinguirlo de los sujetos con obesidad que no tienen síndrome metabólico. Pero en el 75%, esta herramienta de interleucina 12 nos podría servir para ver factores del síndrome metabólico. Después, Camilo Martínez, que también hizo el doctorado, él se preguntaba el papel de la interleucina 13 como marcador de resistencia a la insulina. Y ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, la interleucina 13, lo que les decía. Miren otra vez este gráfico de caja y bigotes. Ustedes se acuerdan que la caja representa el 50% de los datos, luego el máximo 25 y el mínimo 25, ¿de acuerdo? Divididos en sujetos sin obesidad y con obesidad. La prueba de la Udeman-Whitney que hicimos nos dijo que había una diferencia estadística, lo cual es padrísimo, nos quedamos, pero no nos quedamos ahí. Vean, cuando hacemos un análisis todavía de los datos, asesorados siempre con gente del área estadística, esto es como se ven los datos, y aquí claramente se ve que hay dos grupos, ¿no? Unos que se comportan como este grupo y otros que salen completamente. Cuando hicimos un análisis de estos datos, resulta que hay diferencias no solo en IL-13, sino en el nivel de producción de IL-13. Muy parecido a lo que vimos con IL-2, ¿sí? Que hay unos bajos productores de IL-13, que no son resistentes a la insulina, y hay unos altos productores de IL-13 que son resistentes a la insulina y tienen más riesgo de desarrollar diabetes. Entonces, si nosotros, no solo ya es el marcador, sino es qué tanto lo produce. Entonces, interleucina 1 beta, TNF-alfa, interleucina 2, interleucina 13, hay fenotipos de alta y baja producción. Igual con las células, que por cuestiones de tiempo no les muestro, pero esto nos llevó a hacer un estudio en colaboración en la Universidad de Heidelberg, en Mannheim, en Alemania, en donde estuve como profesor visitante en 2 ocasiones con estos estudiantes de doctorado que vinieron al Hospital General a hacer sus proyectos. Y de manera concreta, aquí lo que hicimos fue estudiar el tejido adiposo. Y vimos, una vez más, aquí vemos la expresión, aquí es la expresión en el tejido de TNF-alfa, en el tejido adiposo de los sujetos con obesidad mórbida que no tenían síndrome metabólico y los que sí. Y vean cómo es mayor en los sujetos con obesidad, síndrome metabólico versus obesidad
no síndrome metabólico. Y algo muy parecido con la interleucina 2, es decir, localmente se comporta de manera como lo medimos sistémicamente. Entonces son medidas que nos pueden ayudar. Y después nos fuimos a medir otras citocinas, como la interleucina 10, que solo tiende a bajar porque no hay significancia, y CD14. CD14 es un marcador que está en unas células que a mí particularmente me apasionan, que son los monocitos, que después se diferencian a macrófagos. Y entonces nos llamó mucho la atención que este CD14 estuviera muy elevado en los sujetos con obesidad y síndrome metabólico, así es que nos hizo pensar en la infiltración de los macrófagos en ese tejido adiposo. Aquí están los cortes de tejido adiposo. Esta es la forma de los adipocitos, son células que acumulan grasa. Esto es un cortecito transversal de grasa de esos pacientes. La marca en café son los macrófagos, ¿sí? Vean cómo se ve el tejido adiposo de un sujeto con obesidad que no tiene síndrome metabólico y vean la infiltración en uno que sí tiene síndrome metabólico. Y lo más interesante es que esto también se observa en sujetos delgados. Si hay presencia de macrófagos así en forma de corona, eso se llama crown-like structures en inglés, ¿sí? Si los macrófagos están en forma de corona rodeando a los adipocitos, ¿qué va a ocurrir? Que el adipocito se va a morir, que el adipocito no va a tener, como estos se hipertrofian los adipocitos, hay más demanda de sangre del nicho vascular y los que están alejados de ese nicho vascular se hacen pequeñitos y se mueren, entran en apoptosis y eso desata una respuesta inflamatoria a nivel local que se extiende a nivel sistémico y lo podemos detectar, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros vemos el número de macrófagos, vemos que es francamente mayor en el sujeto con obesidad y síndrome metabólico versus el que no. Y Johanna Grün, que fue una estudiante que vino también aquí a hacer algo muy interesante que en la Facultad de Medicina, ignoro sinceramente, yo creo que sí lo deben de tener aquí en el Instituto Politécnico Nacional, que es lo que de manera jocosa le llaman los alemanes PhD sandwich, que es estudiar la carrera de medicina y al mismo tiempo el doctorado. Entonces, fabuloso, los métodos, la exigencia es al máxima para estos estudiantes, pero es gente de verdad muy destacada. Si no es una manera de inducirme a que termine, bueno, continúo. Y entonces con ella hicimos un análisis muy interesante, por cuestiones de tiempo me voy a ir un poco más rápido, en donde analizamos los monocitos circulantes. Les dije que los macrófagos, antes de llegar al tejido, se pueden ver como monocitos en circulación en 3 subpoblaciones: monocitos clásicos, intermedios y no clásicos. Y en los sujetos que tienen obesidad aumentan los no clásicos. ¿Qué producen los no clásicos? Interleucina 1 beta. ¿Se acuerdan de la interleucina 1 beta? Que aumentaba conforme el hígado graso aumentaba. Eso es el origen de las citocinas. Y luego nosotros hicimos un experimento del cual me siento muy orgulloso, porque nosotros, va a sonar casi trillado, pero como dice un amigo, los mexicanos tenemos ingenio, solo falta el apoyo. Versus cuando yo fui a Alemania, ellos tienen 6 citómetros de flujo para 2 grupos. Nosotros tenemos un citómetro de flujo para 50 grupos y hay que ir en el metro con las muestras y hay que ir a leerlas, pero de verdad que tenemos mucha creatividad. Y nosotros habíamos visto aquí que no era el LDL, no, el LDL es la grasa mala. No era el aumento de LDL, sino la falta de HDL, ¿sí? Es diferente. La que le daba al monocito la propiedad inflamatoria. Pero ¿qué hacemos si ningún suero humano tiene ausencia de HDL? Esa persona no existe, ¿sí? Entonces lo que hicimos fue pasar un suero de un paciente con obesidad mórbida, bueno, de varios, por una cámara, por una columna que tenía anticuerpos anti-HDL, de tal manera que todo el HDL se quedó en la columna, recuperamos el resto del suero y con eso hicimos las incubaciones de las células en ausencia de HDL, ¿sí? Y luego lo reconstituimos
con esta cantidad de HDL, que sería una cantidad subóptima en un paciente, ¿sí? Esto indica que aquí el paciente tendría que hacer ejercicio si no tiene un problema genético de base para la producción de HDL. Y aquí es un sujeto que tiene niveles óptimos de HDL, de grasa buena, ¿sí? Y ustedes van a poder ver que esto hace que en estas condiciones es como aumentan los monocitos no clásicos, aquí están, productores de interleucina 1 beta, y esto va de la mano con la producción de esta citocina siempre en ausencia de HDL. Y finalmente les voy a comentar de manera muy rápida. Ya habíamos visto lo que hacen las grasas, la ausencia de la grasa buena, pero ¿qué hace el azúcar? Que es un problema también muy importante. La diabetes, que es una enfermedad multifactorial que se caracteriza por niveles de hiperglucemia elevados de manera permanente, ¿sí? Entonces, nosotros vimos que los sujetos normoglicémicos, que son los que no tienen elevación de azúcar en sangre, se ven así los monocitos CD11C positivos inflamatorios, pero en un sujeto que tiene hiperglucemia, que tiene diabetes, se ven así. La marca en naranja son los que adquieren más capacidad inflamatoria. Y lo mismo aparece con el marcador antiinflamatorio, que es CD206. Si nosotros hacemos una gráfica en donde vemos el comportamiento de los inflamatorios versus los marcadores antiinflamatorios, obtenemos esto. Mientras el inflamatorio crece, el antiinflamatorio baja. Mientras el antiinflamatorio crece, el proinflamatorio baja. Entonces hay que buscar siempre el equilibrio, ¿sí?, en estas células para que no se vayan al lado oscuro de la metainflamación, y entonces cuando eso ocurra lleven a disfunción metabólica. Y finalmente, para cuestiones de esta plática, bueno, no finalmente, al menos de esta parte ya casi para terminar, dijimos, ok, a donde nos llevan estas hipótesis es a que las células, si son inflamatorias, entonces van a ocurrir alteraciones metabólicas. Ok, pero ¿a dónde nos lleva esto? Hay un campo que hasta hace unos años no era muy fructífero, ahora sí se llama inmunoterapia. ¿En qué consiste? Ok, tú eres delgado, pero tienes una tendencia hacia la alteración metabólica. Tú tienes obesidad y tú tienes obesidad de sí. Ok, vamos a tomar tus células, tus monocitos, los vamos a manipular en el laboratorio, le vamos a poner estimulantes antiinflamatorios y te los vamos a devolver. Y eso hicimos experimentalmente con unos ratones. Utilizamos el modelo de dieta alta en grasas en estos ratones. Los ratoncitos, un ratón que pesa alrededor de 28 gramos, de 12 semanas de edad, esa cepa se llama C57BL6. Cuando se somete a esta dieta, entonces pesa alrededor de 50 gramos, ¿sí? Entonces es un modelo de obesidad, y estos animalitos pues tienen mucha grasa visceral, tienen resistencia a la insulina, etcétera. Es como se ve los niveles de glucosa en un ratón control, es decir, que no tiene obesidad, y esto es como se ve en el ratón que sí tiene la obesidad y que tiene hiperglicemia. ¿Sí ven cómo se eleva la barra en rojo, la línea en rojo en comparación con la azul? ¿Qué pasa cuando nosotros les inyectamos en el mismo modelo al mismo ratón macrófagos M2, es decir, antiinflamatorios? Tenemos proinflamatorios, pero para fines de la presentación, ¿qué pasa con los antiinflamatorios? Miren, tomamos ratones C57BL6, se llaman singénicos, es decir, como si fueran gemelos homocigotos, ¿sí? Los ratones CD1 son como nosotros, se tiene que hacer un análisis de sangre para saber la compatibilidad, pero los C57 no. Tomamos células multipotentes de la médula ósea de unos ratones que sacrificamos, los diferenciamos a monocitos y a macrófagos con interleucina 10, ¿sí?, antiinflamación, y se los inyectamos y vean el resultado aquí, que es en la línea verde. Prácticamente se hacen igual
que los controles que están en azul. Pero el peso no varió para nada, siguieron exactamente igual. Entonces, si nosotros somos capaces de manipular las células, claro que eso para pacientes pues lleva muchos controles, COFEPRIS, etcétera, para que haya un buen aislamiento de las células, que no haya contaminación, que no estemos introduciendo cosas irresponsablemente en los pacientes, etcétera, etcétera. Y es parte de este conocimiento que inclusive los charlatanes ahora toman, que ustedes pueden ver sitios en internet, terapia celular, ojo con ellos, siempre vayan a un hospital, esto todavía es experimental, ¿sí? Y hay un campo ya más prolífico en cáncer, que se llama CAR T cells, donde se modifican las células, los linfocitos T de un paciente in vitro y se reintroducen al mismo, y el efecto en sobrevida y en remisión es fabuloso. Y entonces pues así es cuando, lo que les decía, el peso a la semana 28, vean, aún recibiendo los macrófagos no cambia el peso, siguen teniendo obesidad, lo que cambia es la disfunción metabólica. Y finalmente, me voy a saltar esto, ya vimos los factores que hacen metainflamación y no inflamación. Y lo que quiero terminar en los últimos 5 minutos es un estudio que hicimos a la par con el doctor José Manuel de la Rosa Vázquez, que está aquí presente y me precio de decir que es mi amigo, hemos sido colaboradores muchos años. Muchos años le tocamos al CONACYT con proyectos hasta que nos hicieron caso. Y encontramos de verdad una asociación muy virtuosa. A mí me encanta el laboratorio del doctor porque tiene taladros, y tiene láseres, y tiene mesas que no vibran. Para mí es fabuloso ese tipo de espacios. Y entonces nos enfocamos en estudiar lo mismo del hígado, de las afectaciones hepáticas, pero ya en un estado avanzado, que es cuando lleva el proceso de fibrosis, que es un hígado con cicatrices, y esas cicatrices ocurren por el consumo excesivo de alcohol, por virus hepatotropos como el de la hepatitis C o B, o inclusive por la obesidad, como ya dijimos, hígado graso. Y entonces, ¿sobre qué partimos? El doctor Kersenovich, como les mencioné, organizaba unas sesiones multidisciplinarias, el doctor fue a participar, después me le acerqué porque él decía que ellos tenían varias técnicas, pero una de ellas respondía a la composición de las cosas. Si variaba en la composición, variaba el espectro. Entonces yo dije, bueno, conversamos, un hígado normal varía en composición comparado con un hígado fibrótico y no responderá a los análisis que hacen. Afortunadamente, les digo, el doctor se unió en este viaje de locura, y nosotros entonces, después de muchas pláticas, yo estoy seguro, y yo creo que todavía no lo he entendido, a ver si no me regaña después, en su laboratorio hacen algo que se llama espectroscopía óptica, que es qué tanto un tejido refleja la luz o la absorbe, emite fluorescencia, y eso lo pueden, después de que lo estimulan con diferentes longitudes de onda, ellos recogen la respuesta, es decir, el patrón de emisión del tejido. Si lo dije mal, doctor, me disculpa, total sin intención. Entonces se estimulan con una longitud de onda y recuperan la señal en otra longitud de onda. Y entonces nosotros lo primero que hicimos pues fue siempre un modelo en ratas, en donde les administramos tetracloruro de carbono, que las hace cirróticas a los animalitos, siempre con animales control, y nosotros inclusive hicimos este tipo de estudios allí en el Hospital General para hacerlo in vivo con el animal. Y lo que observamos es lo siguiente, nada más vean, por ejemplo, esto es para medir la reflectancia difusa. El control está en la línea negra, el F1, que es la fibrosis inicial, en rojo, el F2, que es la fibrosis intermedia, en azul, y en verde el F3. Miren para la reflectancia difusa y miren cuando se mide la fluorescencia, cómo crece de manera paulatina conforme el grado de fibrosis aumente. Y todavía, aún así, dijimos, bueno, vamos a acercarnos más a los pacientes, y decidimos medir en biopsias preservadas de pacientes, en biopsias bebidas en parafina. ¿Por qué? Porque aquí en la Ciudad de México hay
muchos patólogos, en el Hospital General hay muchos patólogos, pero ¿qué pasa en los estados? En Guerrero, en Oaxaca, donde no hay gente que observe, pues que necesitamos ahora asistencia, ¿verdad?, de este tipo de métodos que podrían medir el espectro de reflectancia o de fluorescencia y dar una interpretación sobre el nivel de fibrosis hepática. Así lo hicimos y entonces los resultados, ya para terminar, que les quiero mostrar son los siguientes. Publicamos este paper que tiene muchas citas y fue motivo también del proyecto de CONACYT que nos dieron. Y entonces aquí está el F0, es decir, el hígado que no tiene fibrosis, el F1 y F2 que tiene un grado inicial de fibrosis, el F3 un grado avanzado, la señal en azul es la colágena, ¿sí? Y el F4 es cirrosis, donde ya hay deposición de matriz extracelular. Vean, ya para terminar, cómo es el espectro de reflectancia difusa. Este es el F0, no fibrosis, fibrosis inicial, intermedia y cirrosis. Vean cómo se va disminuyendo la emisión en lo que se puede detectar a nivel de reflectancia difusa, e inclusive en las áreas bajo la curva de esto, cómo de manera progresiva va disminuyendo conforme avanza el grado de fibrosis. Entonces, esto nosotros lo hemos estado trabajando para implementarlo, inclusive en el quirófano, y que no haya necesidad de tomarle una biopsia al paciente, sino que sea una biopsia óptica, que no tome nada de tejido, que no induzca ninguna hemorragia, y que inclusive, como es óptica, no solo sea de un punto, como la biopsia hepática, sino que sea de tantos puntos como se quiera mapear, ¿sí?, sin ningún problema de alguna hemorragia o algo que ponga en peligro la vida del paciente. De tal manera que era lo que les quería platicar. Ustedes pueden ver de esta última plática, el enfoque de la investigación tiene que ser colaborativo. Y ahora les devuelvo la misma pelota que me mandaron a mí hace años. No les dé miedo de acercarse con los cirujanos, no les dé miedo de acercarse con los endocrinólogos. Ellos saben muchas cosas, pero no saben matemáticas. Si me están escuchando, que me disculpen. ¿Sí? No les dé miedo de acercarse con los biólogos. Ustedes saben cosas que nosotros necesitamos no solo entender. No vamos a estudiar una ingeniería, pero sí nos podemos reunir y podemos hacer cosas en conjunto. Esa es la idea. Y entonces ahorita estamos platicando sobre algo en pacientes con hipertensión pulmonar. Vamos a ver si podemos concretar algo. Les agradezco mucho su atención y estaré aquí para responder a sus preguntas. Muchas gracias. Doctor, muchísimas gracias. Qué excelente conferencia. Y la parte que nos llama la atención, justamente, yo que soy de Ciencias Sociales, me quedé enamorado. Justamente va de encuentro con este evento que es justamente la difusión. Y es lo que buscamos, doctor, justamente nosotros de diferentes áreas, justamente cómo podemos hacer esa difusión. Y de verdad, como ya mencioné, yo de Ciencias Sociales, como quedé enamorado con esta conferencia suya, porque podemos entender, y es justamente estamos logrando ese objetivo de mostrar justamente esa promoción de la difusión, ¿no? Las diferentes áreas, cómo se unen y traemos los intereses. Voy a invitar a los que nos acompañan de los diferentes centros, unidades de investigación y también de diferentes partes del mundo, que manden sus preguntas. De hecho ya están tomando notas, y también invitamos a los públicos aquí presentes para sus preguntas. Entonces vamos a empezar por la primera. Ok, gracias. De entrada, pues igual que él, felicidades por su trabajo, y me queda la duda, ojalá que pudiera ampliar un poco cómo el hígado habló de fluorescencia. Aquí la pregunta me surge es, bueno, ¿qué? ¿De forma natural o se le inyectó algo? No me quedó muy claro ahí, a lo mejor no presté atención y disculpen esa falta mía. En realidad, por cuestiones de tiempo, no expliqué lo que a su vez a mí me han explicado. El tejido hepático, como cualquier trozo de materia que nosotros podamos estudiar, tiene diferentes componentes. En una tabla, pasa que ya se me vino el tiempo encima, lo pasé muy rápido. En un hígado normal, entre el 5 y el 10% de todo ese hígado
es material fibrótico. ¿A qué me refiero con material fibrótico? Elastina y colágeno. Esas son proteínas que le dan soporte al hígado, ¿sí? Si nosotros le quitáramos todas las células hepáticas, los hepatocitos, nos quedaríamos con una mallita, algo así como una fibra. Eso es el esqueleto de colágena, de fibrina, de elastina, etcétera, ¿sí? En un hígado normal está entre el 10-12%. En un hígado fibrótico de un paciente que tiene hepatitis C, ¿sí?, que no se había detectado, puede llegar hasta el 35% esa cantidad de colágeno. ¿Por qué? Porque eso hace una cicatriz, como en la piel, eso forma la cicatriz. Ahí ya no va a haber hepatocitos, hay colágeno. Entonces, cuando se estimula en el espectro de fluorescente, a ver si lo digo bien, y cambian los componentes, los fluoróforos, cambia la cantidad de colágeno, de elastina, entonces el resultado de la estimulación va a ser diferente en un estado de salud que en un estado de enfermedad, porque la cantidad de fluoróforos va cambiando en un tejido y en el otro. Esa era la hipótesis que teníamos. Eso fue lo que fuimos a probar en animales de experimentación y en las biopsias de pacientes. Inclusive fue todo un reto porque estaban en parafina, y la parafina aumentaba a un pico no me acuerdo si de reflectancia o de fluorescencia, entonces se tuvieron que hacer cortes. Fue un trabajo muy importante que desembocó en 2 tesis de doctorado con el doctor de la Rosa, de ya doctores que están en la unidad de Pachuca, si no estoy entendiendo mal, y ese es el objetivo, ese es como dicen los gringos, the rationale behind, la idea detrás de hacer esos experimentos. Y bueno, ¿cómo se les ocurrió eso? ¿Cómo se les ocurrió pensar en fluorescencia? ¿Había habido un trabajo antecedente? O porque sí, sería increíble, es bastante ingenioso y por eso me llamó más la atención. Gracias. Otra vez es muy, muy pertinente la pregunta, porque les decía que el doctor David Kersenovich hace más de 10 años tenía un seminario que era seminario de investigación multidisciplinaria. Se organizaba en el Instituto de Matemáticas Aplicadas en Sistemas en Ciudad Universitaria. Era todos los martes a las 4 de la tarde o 5 de la tarde. Y estaba lleno de médicos, de especialistas, de biólogos, de químicos, de físicos, de matemáticos, de estadistas, de todos los que quisieran participar, y siempre se invitaba a alguien, y eran sesiones maratónicas de 2 o de 3 horas, y eran preguntas. A ver, yo no entiendo, pero ¿cómo me pueden explicar la fluorescencia? ¿Qué es eso? Y de manera muy como amigable, y había gente ahí de la Junta de Gobierno de la UNAM, el mismo doctor Kersenovich, estaba también especialistas como la doctora Patricia Ostrowski, que después fue directora de biomédicas, gente muy top. Y en una de esas pláticas invitaron al doctor José Manuel de la Rosa Vázquez, y él fue a hablarnos de la reflectancia difusa y de la fluorescencia, y mostró cómo, en dependencia de la composición de otros materiales que ellos estaban probando en cáncer de piel, en hueso, en cerebro también, cómo esto cambiaba. Entonces nos acercamos, platicamos, ¿qué tal si lo podemos hacer en el hígado? Que además era la línea de investigación del jefe del laboratorio donde estaba, que era el doctor Kersenovich, y lo hicimos. Entonces, por eso, si ese seminario interdisciplinario no hubiera existido, esto no se hubiera trabajado, estoy casi seguro. Hace falta foros que conjunten a ambos mundos, y no solo a ambos mundos, sino a los 3 mundos, porque ahora algo en medicina que se está haciendo mucho son los determinantes sociales en salud. Nosotros hicimos un estudio en las muertes por COVID en el hospital, y el factor que más predecía la mortalidad en el hospital era el número de veces que una persona se cambia de ropa a la semana. No era el dímero D, no era la troponina, no era la lactato deshidrogenasa. Estadísticamente, la regresión lineal, el beta que predecía mejor era el número de veces de cambios de ropa. ¿Y eso qué significa? Acceso a servicios como agua, cosas tan básicas.
Esos se llaman determinantes sociales en salud y juegan un papel tan o más relevante que la exposición a agentes como alimentos ultraprocesados para obesidad y desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles. Entonces, hacen falta foros que se motiven y que sumen especialistas de distintos campos, de distintas áreas, para que traten de llegar a un acuerdo como que después de la Torre de Babel traten de hacer, ¿no? de hablar un mismo lenguaje y hacer preguntas de manera conjunta. Muchas gracias, doctor. Un aplauso, doctor. No, justamente un aplauso a nuestro ponente. Muchísimas gracias. Y como mencionó, doctor, ahora en las preguntas, justamente es un tema que enamora y es por eso que está llegando muchísimas preguntas. Y sigo invitando a la gente que nos acompaña que siga mandando sus preguntas. Entonces voy a decir, hay muchos mensajes de felicidades, como el caso de Blanca Torres, que dice, excelente conferencia, felicidades. También Adriana Moreno, felicidades. Y viene la primera pregunta, doctor, y de hecho usted me ayuda porque hay unas siglas ahí, la mejor no hable de manera correcta, pero dice... doctor, una duda. Un obeso mórbido con ROS, hecha en 2008, creo que es un hospital, en INCMNSZ, nunca logra IMC abajo de 40 y ahora, 16 años después, tiene diabetes tipo 2. ¿Por qué la DM2 aún con bypass y no hígado graso? Y sigue complementando su pregunta. Y de hecho dice que es de la SIBN, la Escuela Superior de Economía, y menciona, y bueno, hice la pregunta de la diabetes 2 en un obeso mórbido con bypass gástrico, porque la teoría decía que alguien con bypass jamás iba a tener diabetes. Entonces dice que la idea de la pregunta anterior. Entonces. Muy bien, sí, es decir, para un alto porcentaje de los pacientes que tienen obesidad mórbida, un bypass, es decir, una cirugía en donde se hace resección de un tercio del estómago y se hace también resección inclusive de una parte del intestino delgado y hay reconexión, para un buen porcentaje de pacientes funciona y es un método efectivo para disminuir el desarrollo de diabetes tipo 2, pero no para todos. Y tiene que ver con el seguimiento al año y a los 2 primeros años de los pacientes, porque hay un alto volumen de pacientes que en el primer año presentan un efecto que se conoce como efecto de rebote. Entonces, bajan mucho el índice de masa corporal, el peso, y al año recuperan el peso de antes de la cirugía bariátrica y a los 2 años inclusive es mayor que previo a la cirugía. Entonces, ahora sabemos que también hay que ver la microbiota intestinal, el tipo de microorganismos intestinales que tienen. También hay que ver estos factores, hay que atender la parte de metainflamación para que las células estas que están activadas, porque esas siguen activadas, no migren. Es decir, ahí hace falta un tratamiento un poquito más integral y, por supuesto, con la certeza de que la misma medida para 2 personas puede tener desenlaces diferentes porque, como dijimos, ¿no? Varía en dependencia de muchos factores. Entonces, lamentablemente no podemos decir que alguien que se someta a cirugía bariátrica nunca va a tener diabetes tipo 2, no, sino que tiene que guardar la dieta, tiene que ver la microbiota, tiene que ver los medicamentos, un estilo de vida saludable que incluye ejercicio, que incluya también baja exposición a agentes contaminantes, etcétera. Es decir, se tiene que ver de manera integral. Muchas gracias, doctor. Antes de pasar a las próximas preguntas que están llegando a través de nuestras redes sociales, que hago también la invitación que sigan nosotros las redes sociales de la Dirección de Investigación a través de X, a través de Facebook, Instagram, y también que haga las preguntas. Quería saber si aquí en la audiencia tenemos una pregunta para el doctor. Entonces tenemos una pregunta, por favor, aquí en la primera fila. Sí, gracias. Muy interesante la plática y un poquito relacionado con este tema que antes se creía o que en algunos pacientes que después de cirugía bariátrica remiten diabetes en función, como el ejemplo que nos menciona, ¿no? Después de ciertos años, pues vuelve a aparecer. Un poco también con respecto a terapia celular, cómo esto podría suceder, ¿no? Porque al final del día, al inicio podría haber esta remisión, pero eventualmente... Y luego la otra cosa es que con CAR-Ts
ha habido algunos efectos, digamos, negativos a la larga. No sé si podría funcionar como una cuestión similar también. Sí, muy interesante también la pregunta. La realidad es que, digamos, la terapia celular, el enfoque del tratamiento para los pacientes va hacia allá, hacia la terapia celular. Una vez que un paciente está, digamos que controlado, a base de tratamiento farmacológico y de estilo de vida, modificaciones del estilo de vida, siempre el paciente con diabetes, anteriormente se consideraba que la diabetes era una enfermedad que no tenía cura. Ese concepto se ha ido retando en los últimos años, e inclusive hay artículos en el New England Journal of Medicine, que es uno de los más importantes del área, en donde muestran remisión de diabetes tipo 2, inclusive con aproximaciones como ayuno intermitente, por ejemplo, ¿sí? Entonces, donde hay, digamos, una restricción calórica para una persona. Se obtiene remisión, pero se tiene que seguir, porque si no el paciente pues no es que ya no tengo diabetes y ya nunca me va a volver a dar diabetes, porque el efecto de la diabetes es la pérdida de las células, de la masa de células beta pancreáticas. Es decir, un paciente que tiene resistencia a la insulina va una mañana en ayuno y se mide la glucosa y le salen 83. Dice, perfecto, ¿sí? Soy más saludable que un yogurt con lactobacilos. Pero ¿qué pasa si se mide la insulina? La va a tener en 12, 14 miliunidades, es decir, el páncreas está haciendo un esfuerzo para contrarrestar la glucosa, entonces se tiene que ver hemoglobina glicosilada mejor, ¿sí? Y entonces lo que se tiene que observar ahí en ese paciente es que ese paciente que tiene hiperinsulinemia va a enfrentar la pérdida de las células, de la masa de células beta. Cuando ya no hay insulina, entonces ya no hay quien detenga la glucosa, y ese paciente es el que debuta con diabetes tipo 2. Entonces, el concepto de la no reversión de la diabetes es en función de la pérdida de la masa de células beta. Ese concepto es el que está en debate actualmente, que podría haber alguna recuperación, tanto con medidas como ayuno intermitente, como con medidas farmacológicas que promuevan la proliferación de células beta, como con terapia celular para repoblar de células beta o alimentar con células antiinflamatorias que promuevan la proliferación de estas células. El efecto que se ve más en CAR T-cells, que se ha hecho más en cáncer y mucho más fuerte en Europa en estos momentos, en Suiza, en Alemania, en Francia, indica que no solo en el cáncer, como dice, sino en otras, como por ejemplo diabetes tipo 2. Entonces, lamentablemente todavía son técnicas muy caras, son muy novedosas, que se tienen que trabajar, pero yo estoy seguro que en los próximos años vamos a ver aquí en este país estudios directamente para hacer accesible a todos los pacientes tratamientos tan buenos, tan óptimos como los de CAR T-cells. Doctor, muchísimas gracias. Muchísimas preguntas aquí, doctor. Muchísimas preguntas. Y voy a pedir si usted puede compartir su correo, porque en cuestión de tiempo no vamos a poder leer todas. Si usted puede compartir su correo, voy a leer una última pregunta. Hay muchos mensajes de felicidades para su ponencia. Excelente, magnífico. Y voy a hacer una más, pero si usted puede compartir su correo para que la gente también haga llegar las preguntas para usted. Sí, claro. La dirección de correo electrónico que manejo con mayor frecuencia es @m_de_mamá_s_de_sofía_n_de_niño.com, @msn.com. Y también, por ejemplo, todas las publicaciones que tenemos en PubMed, como Galileo Escobedo, y ahí vienen también las direcciones de correo electrónico, inclusive telefónicas, etcétera. Y cualquier acercamiento, cualquier duda, cualquier insinuación de colaboración, bienvenidas. De verdad que estaremos más que gustosos de trabajar con ellas y ellos. Claro que sí, doctor. La última pregunta viene de Rosalba Rueda, que dice: ¿la acantosis pigmentaria es un indicador determinante para el desarrollo de la diabetes? No es determinante para el desarrollo de la diabetes, sino que la acantosis nigricans, eso es lo que mencionaba, es un marcador subrogado de resistencia a la insulina.
es como una manchita, manchitas negras que aparecen aquí, como en el cuello, y eso es un indicativo de resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina, como ya dijimos, va a llevar a hiperglucemia, la hiperglucemia va a llevar a hiperinsulinemia, la hiperinsulinemia va a llevar a agotamiento de las células beta del páncreas, eso va a llevar a que no se produzca insulina, y la falta de producción de insulina lleva a la diabetes tipo 2. Pero entonces la acanthosis nigricans es un indicativo de resistencia a la insulina, es decir, de los primeros pasos, y esa persona debería ir con un endocrinólogo, con un médico internista para que lo puedan valorar. Muchas gracias, doctor. Y también invito a nuestro público que nos acompaña de las diferentes redes sociales que hagan su registro a través del código QR que aparece en su pantalla, y también para que pueda recibir su constancia es importante que participe de las actividades que tenemos nosotros de Poli Interpares 2024. Sin más preámbulo, me toca entregar su constancia, doctor, de participación. La voy a leer y dice: el Instituto Politécnico Nacional, a través de la Secretaría de Investigación y Posgrado, otorga la presente constancia a Dr. Eustácio Galileo Escobedo González por su participación como ponente de la sesión El papel de los monócitos y macrófagos en la obesidad y la diabetes, impartida el 15 de octubre en el marco de Poli Interpares 2024, promoviendo la difusión. Ciudad de México, octubre de 2024, la técnica a servicio de la patria. Firma la constancia nuestro director de investigación, el doctor Norberto Domínguez Ramírez, director de investigación. Doctor, felicidades, muchas gracias. Un aplauso, doctor. También, por parte de la Secretaría de Investigación y Posgrado, un detalle para usted. Muchísimas gracias, excelente, felicidades.